Muy buenas noches con todos, bienvenidos a esta edición de Cátedra Cusco. Nuestro tema del día de hoy es la bonificación del FONAPU para los pensionistas de los regímenes previsionales de los decretos leyes 1990 y 2530. Ello con ocasión de una motivación en serie. Nuestros ponentes el día de hoy son la talentosísima Bella Shakira Tito Tito y el doctor Fernando Murillo Flores. Respecto a nuestra primera ponente, Bella Shakira Tito Tito, diremos que ella es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se sigra en la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco en el año 2024 y directora del Departamento de Derecho Civil y Procesal Civil del Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho CIED en el año 2023. Nuestro segundo ponente, el doctor Fernando Murillo Flores, es abogado por la Universidad Andina de Cusco, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Agradecemos a todos su gentil asistencia de manera virtual. Como sabrán, al final de ambas conferencias podrán utilizar su micrófono para hacer uso de la palabra y en su caso preguntar lo que a ustedes les parezca. También les agradecemos mantener apagados vuestros micrófonos durante ambas conferencias. Adelante, Bella Shakira. Bien, Jesse, gracias por la presentación y antes de presentar a Vía Shakira y agradecerle también su tiempo por haber preparado esta conferencia. Es un tema de orden laboral, previsional, público, que Bella Shakira ha trabajado bastante en el mes de enero en la segunda sala laboral de Cusco, con quien suscribe, porque encontramos varios casos. Y vimos por conveniente, en consecuencia, explicar las razones por las que la segunda sala laboral ha tomado una determinada posición en este tema y va a ser muy ilustrativo para quienes tengan interés y también porque se habla mucho de una resolución casatoria que ha hecho una motivación en serie. Y entonces cuando estas cosas suceden hay que distinguir la paja del trigo y prácticamente hay que tomar con pinzas a veces algunas resoluciones que pueden ser muy generales, muy abstractas y que por error podrían estarse aplicando a supuestos que no son del todo aplicables desde la perspectiva de una motivación en serie. Lo vamos a ir entendiendo con la exposición. Hola, Vía Shakira, bienvenida a Cátedra. Gracias por tu tiempo, por haber preparado esta conferencia y puedes empezar el momento que desees. Gracias, doctor Fernando. Muy buenas noches con todas y todos. Agradezco su asistencia el día de hoy en esta conferencia que será desarrollada por mi persona y por el doctor Fernando Morillo. Bueno, como se puede apreciar en la pantalla, el título de la conferencia que nos convoca el día de hoy es La bonificación del FONAPU para los pensionistas del régimen del Decreto Ley 19990 y del Decreto Ley 20530, a propósito de una motivación en serie. Motivación en serie contenida en la denominada sentencia de casación FONAPU, motivación en serie expedida el 17 de mayo del año pasado, del año 2024, por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Esta es la casación que va a ser analizada en la presente conferencia, así como la normativa vinculada a la bonificación FONAP. Continuando con la presente conferencia, considero necesario mencionar que consideramos que la presente conferencia es necesaria e importante realizarla porque vamos a exponer cuál es la justificación de las decisiones que viene adoptando la segunda sala laboral en procesos vinculados a la bonificación FONAPU y atendiendo a que estos pronunciamientos involucran intereses de un grupo vulnerable de la población, que son los pensionistas, son personas adultas mayores, muchos de ellos tienen
70, 80 años. Entonces, atendiendo a el grupo vulnerable al que vamos a hacer referencia y también teniendo en cuenta el sentido de las decisiones que se están adoptando en la segunda sala laboral de nuestra Corte Superior de Justicia de Cusco, consideramos necesaria realizar la presente conferencia para poder explicar los fundamentos de la decisión de la sala laboral respecto de este tema. Ahora sí, ¿cuál es el escenario que motiva el análisis que va a ser expuesta en la presente conferencia? En la sala laboral de Cusco, como lo mencionó el doctor Fernando, pudimos advertir varios procesos en los que se interpusieron recursos de apelación por parte de la Oficina de Normalización Previsional contra sentencias de primera instancia que resolvían casos relacionados con la bonificación del FONAPU. Son procesos contenciosos administrativos iniciados por pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530, en los que se solicitaba tanto la restitución como el reembolso de esta bonificación. Entonces advertimos que eran un gran número, algunos procesos contenciosos administrativos en los que se solicitaba la nulidad de actos administrativos expedidos por la administración, en este caso por la Oficina de Normalización Previsional, y por otro lado, demandas contenciosas administrativas en las que se les solicitaba el cumplimiento de una ley, la ley 27.167, que ya vamos a abordarlo más adelante. Entonces, al revisar estos procesos, que eran varios, advertimos ciertos factores o denominadores comunes. En varias de estas demandas planteadas en primera instancia, se hacía referencia a esta sentencia de casación FONAP, que contiene una motivación en serie que fue expedida el 17 de mayo del 2024. Estas sentencias hacían referencia a esta casación, así como los fundamentos de hecho expuestos, así como los fundamentos de derecho expuestos en las demandas, eran bastante similares. Revisando estos procesos, advertimos que con posterioridad a la emisión de esta sentencia, que realiza una interpretación bastante particular de la norma que vamos a exponer Gracias. Que realiza una interpretación bastante particular de la normativa referente a la bonificación del FONAPU, advertimos que con posterioridad a esta interpretación realizada en esta sentencia de casación, muchos pensionistas que pertenecen al régimen previsional del Decreto Ley 20530 acudieron a la Oficina de Normalización Previsional solicitando que se les restituya y se les reembolse el pago de la bonificación FONAPU, que se les había dejado sin efecto en determinado año. Algunos se les había dejado sin efecto en el año 2013, en el año 2015, en el año 2021 y en otras fechas. Entonces, un grupo de los pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530 acudieron a la Oficina de Normalización Previsional solicitando la restitución y el reembolso de la bonificación FONAP. En respuesta, la Oficina de Normalización Previsional emite un primer pronunciamiento declarando improcedente la solicitud, señalando que estos pensionistas dejaron de cumplir uno de los requisitos establecidos para que puedan percibir esta bonificación, por lo tanto, legítimamente se les retiró esta bonificación. Entonces, los pensionistas apelaron y sus apelaciones fueron declaradas infundadas y, agotándose la vía administrativa, acudieron al órgano jurisdiccional mediante su demanda contenciosa administrativa solicitando que se declare la nulidad de estas resoluciones administrativas emitidas por la Oficina de Normalización Previsional. Esto con un grupo de pensionistas pertenecientes al régimen previsional del Decreto Ley 20530. Por otro lado, hubieron un grupo de pensionistas, también pertenecientes a este régimen 20530, que sin previamente acudir a la Oficina de Normalización Previsional, directamente acudieron al órgano jurisdiccional, planteando una demanda contenciosa administrativa en la que se solicitaba el cumplimiento de una ley, de la ley 27.617 del año 2012. Entonces, nosotros en la sala laboral nos dimos con este escenario, ¿no? Demandas contenciosas administrativas, tanto de nulidad de actos administrativos, como por otro lado, demandas contenciosas administrativas con la pretensión de cumplimiento de una determinada ley. Pero todas estas teniendo como factor común
la necesidad de que se les restituya y se les reembolse la bonificación FONAPU que se les dejó de pagar en determinado año. Todos estos tenían ese mismo denominador común, así como los justiciables, los demandantes, eran pensionistas pertenecientes al régimen previsional del Decreto Ley 20.530. Entonces, el órgano jurisdiccional en primera instancia emite sentencias estimatorias. Fueron declaradas fundadas las demandas interpuestas tanto como proceso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos, así como los procesos contenciosos administrativos sobre cumplimiento de la ley. Se les dio la razón a los pensionistas que plantearon estas demandas contenciosas administrativas. Y estas sentencias estimatorias también, como común denominador, citan esta sentencia de casación FONAPU, motivación en serie, expedida el 17 de mayo del 2024. En la segunda sala laboral advertimos de estas apelaciones interpuestas por la Oficina de Normalización Previsional, en la que se solicitaba ya sea la nulidad, la revocatoria de estas decisiones de primera instancia. Y nosotros, pudiendo revisar como segunda instancia y órgano revisor de estas sentencias de primera instancia, teníamos que emitir una decisión, ¿no? El sentido de nuestras decisiones. ¿Y cuál es el pronunciamiento de la sala laboral respecto de estos procesos? Que como les indico, son varios procesos, no son pocos, que justamente también se plantean debido a esta sentencia de casación FONAPU motivación en serio. Así, el pronunciamiento de la segunda sala laboral de Cusco en estos procesos, cuyas sentencias de primera instancia fueron declaradas todas estimatorias, es decir, se les dio la razón a los pensionistas del decreto ley 20.530 que solicitaban la restitución y el reembolso del pago de la bonificación del FONAP, y se ordenó que se cumpliera con dicha obligación. Entonces, la decisión, después de un análisis que se realizó en estos procesos, fue de revocar la sentencia de primera instancia y, reformándola, se declara infundada la demanda. Es decir, que después de realizar un análisis en estos procesos, se concluye que no corresponde que se les restituya ni que se les reembolse esta bonificación FONAPU a los pensionistas del decreto ley 20.530. Como podemos apreciar, esta decisión no es una decisión favorable a los justiciables, en este caso un grupo vulnerable, un grupo que constituye un grupo vulnerable, son personas mayores, adultas mayores, ¿no? Es por esa razón que consideramos también necesaria exponer las razones, cuáles son los fundamentos, por qué las sentencias de primera instancia, si bien es cierto, todas eran declaradas fundadas, sentencias estimatorias, haciendo referencia a esta casación con motivación en serie. Eso vamos a responder en la conferencia del día de hoy y vamos a continuar. Antes de arribar al tema en cuestión que estamos analizando, vamos a partir de un panorama más general para luego arribar al tema en específico. Así, el sistema previsional peruano, como muchos de nosotros conocemos, comprende 3 regímenes previsionales, que a su vez están comprendidos, forman parte del Sistema Nacional, del Sistema Público de Pensiones y del Sistema Privado de Pensiones. El primero, que está administrado por el Estado y comprende el régimen previsional del Decreto de Ley 19.990, conocido también como Sistema Nacional de Pensiones, SNP, y el segundo, el régimen previsional del Decreto Ley 20.530, o conocido también como Cédula Viva. Y por su parte, el sistema privado de pensiones, que es administrado por entidades denominadas administradoras públicas de fondos de pensiones, ¿no? Las AFP. Sin embargo, en la presente exposición vamos a analizar lo referido al sistema público de pensiones, que comprende estos 2 regímenes que los aprecian en pantalla, enfatizando y haciendo más énfasis en lo que es el régimen provisional del decreto ley 20.530, que como lo mencioné, son los demandantes en los procesos de contenciosos administrativos planteados ante el órgano jurisdiccional. Así, es necesario mencionar qué es el FONAPU, ¿no? El FONAPU se crea mediante el decreto de vigencia número 034-98, publicado el 22 de julio de 1988. Así, en su artículo 1 se dispone la creación del Fondo Nacional de Ahorro Público, en sus siglas FONAPU. Y en su artículo 1 se señala que la rentabilidad
que se genere del Fondo Nacional de Ahorro Público será destinado para otorgar bonificaciones a los pensionistas comprendidos en el régimen previsional del Decreto Ley 19990 y los de las instituciones públicas del Gobierno Central cuyas pensiones mensuales totales no superen los 1.000 soles, o sea, no sean mayores a 1.000 soles, a 1.000 nuevos soles. Asimismo, en el artículo primero de este decreto de urgencia que crea el Fondo Nacional de Ahorro Público, se señala de forma expresa que esta bonificación no forma parte de la pensión correspondiente, que no tiene naturaleza pensionaria ni remunerativa y que se rige por sus propias normas, no siéndole aplicable las normas de los regímenes previsionales a los cuales beneficia este bono. Y asimismo se señala que las condiciones, los requisitos que deberán contar los beneficiarios de esta bonificación estarán señalados en el reglamento del Fondo Nacional de Ahorro Público, el cual fue publicado el 5 de agosto de 1998, contenido en el Decreto Supremo 082-98-EF, que es el reglamento del FONAPU. En su artículo 6, este Decreto Supremo señala que para ser beneficiario de las bonificaciones que otorga el FONAPU se requiere 3 requisitos. El primero, ser pensionista perteneciente al régimen del Decreto Ley 19990 o 20.530. Segundo, que el monto bruto de la suma total de las pensiones que se perciban mensualmente no superen los 1.000 nuevos soles. Y tercero, que se inscriban voluntariamente dentro del plazo fijado por la norma de creación del FONAPU, cumpliendo con el procedimiento establecido por la ONP, por la Oficina de Normalización Previsional. Es así que, mediante el decreto de urgencia que crea el Fondo Nacional de Ahorro Público, ciertamente se dispone un plazo de 120 días desde la promulgación de este decreto de urgencia como plazo para que los pensionistas que deseen acceder y ser beneficiarios de esta bonificación puedan solicitar su inscripción, puedan acreditar el cumplimiento de estos 3 requisitos y puedan ser beneficiarios de esta bonificación del FONAPU. Y, sin embargo, en el año 2000, debido a solicitud de los pensionistas y también por decisión del legislador, mediante un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 009-2000, publicado el 28 de febrero del año 2000, se dispone un nuevo plazo de 120 días para que las personas y pensionistas que no pudieron inscribirse en el primer periodo fijado en el primer plazo, en el año 98, puedan solicitar su inscripción en este segundo periodo que se habilita de 120 días. Así, se dispone, como lo señalé, estos 3 requisitos. Muchos pensionistas solicitaron su inscripción cumpliendo el procedimiento establecido por la ONP, como se señala en el Decreto Supremo. ¿Y cuál era la forma de pago de esta bonificación? Esta bonificación se realizaba mediante 2 pagos durante el año. Un primer pago de 320 soles en el mes de abril y un segundo pago en el mes de octubre, también de 320 soles. De esta manera, a todos los pensionistas que habían logrado su inscripción y que habrían acreditado el cumplimiento de esos 3 requisitos, se les abonaba y se les pagaba esta bonificación FONAPU 2 veces al año en los meses que acabo de hacer referencia. Esta era la situación hasta el 2002. Y bueno, como lo tengo dicho, en el artículo 1 del decreto de urgencia que crea el Fondo Nacional de Ahorro Público, se dispone de forma expresa que esta bonificación no tenía carácter pensionable, no tenía naturaleza pensionaria, no tenía naturaleza remunerativa y que se regía por sus propias normas. Sin embargo, por voluntad del legislador y posteriormente, el año pasado, por disposición del Poder Ejecutivo mediante la delegación de facultades, se reconoce el carácter pensionable a esta bonificación en 2 momentos diferentes, ¿no? Para el régimen previsional 19990 en un momento, en el año 2002, y para el régimen previsional del decreto Ley 20530 en otro momento. Es así que esta bonificación, que nació sin un carácter pensionable, fue reconocida en el año 2002 por la ley 27.617 con carácter pensionable para los pensionistas que pertenecían al régimen del decreto ley 19990. Esta característica que se le otorga a esta bonificación, ¿qué es lo que comprende o qué es lo que significa, ¿no? Lo que significa, en términos sencillos, es que esta bonificación
FONAPU va a formar, al otorgarle este carácter pensionable, se dispone que forme parte de la pensión. Es decir, va a formar parte de la pensión y va a ingresar dentro de la esfera patrimonial del pensionista. Por lo que al constituir desde este momento un derecho adquirido ya no va a ser pasible de supresión o de modificación por modificaciones de la ley posteriores. Esta es la característica principal de que se le otorgue, ¿no?, el carácter pensionable a esta bonificación. Es decir, que para los pensionistas del decreto ley 19990, la bonificación FONAPU va a pasar a formar parte de su pensión. Esto se dispone, como lo mencioné, mediante la ley 27.617, publicada el 1 de enero del año 2002. En su artículo 2.1 se señaló: autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar con carácter pensionable en el Sistema Nacional de Pensiones el importe anual de la bonificación FONAPU otorgada a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones. Como se puede apreciar en el texto de la diapositiva, se reconoce el carácter pensionable de esta bonificación para los pensionistas del decreto ley 19990. Asimismo, se dispone que el Poder Ejecutivo incorpore en el activo del Fondo Consolidado de la Reserva Previsional del decreto ley 19990 la totalidad de los fondos cuya rentabilidad se destinaba al pago de esta bonificación FONAPU. Es decir, propiamente, el Fondo Nacional de Ahorro Público, FONAPU, pasa a formar parte del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales del decreto ley 19990. Entonces, ¿qué va a pasar o cuál va a ser la fuente para que se realice el abono de la bonificación FONAPU para los pensionistas del decreto ley 20530? Respecto a esto, el artículo 2.5 de esta ley señala: el financiamiento de la bonificación FONAPU para los beneficiarios que pertenezcan al régimen previsional del decreto ley 20530 estará a cargo del Tesoro Público. Entonces, esta bonificación que inicialmente se pagaba por la rentabilidad generada del Fondo Nacional de Ahorro Público, que pasa a formar parte del Fondo Consolidado de Reserva de la Ley 19990, para los pensionistas de la 20530 termina siendo pagado por el Tesoro Público, ya no propiamente por el Fondo Nacional de Ahorro Público, por el que fue creado, ¿no?, en un primer momento. Esta era la situación, este era el escenario que se tenía en el 2002 debido a la ley 27.617. Así, mediante el Decreto Supremo 028-2002 EF, se dispone que al haberse otorgado el carácter pensionable de esta bonificación para los pensionistas del Decreto Ley 19990, esta ya no va a ser pagada en 2 oportunidades al año, sino que va a ser pagada mensualmente, y la cantidad va a ser de 45 soles con 71 centavos. Entonces, para los pensionistas del régimen previsional del Decreto Ley 19990, se paga esta bonificación FONAPU de forma mensual. Y al formar parte de su pensión y formar parte de su patrimonio, esta ya no puede ser objeto de supresión o de modificación posterior, ¿no? Esta era la situación en el año 2002 para los pensionistas del régimen previsional 19990, carácter pensionable para la bonificación FONAPU, mientras por el lado de los pensionistas de la ley 20530 no se reconoció el carácter pensionable y se seguía pagando en 2 oportunidades al año. Un primer monto de 320 en el mes de abril y un segundo monto de 320 en el mes de octubre. Esta era la situación. Y bueno, he hecho referencia al derecho adquirido, ¿no? El reconocimiento de carácter pensionable de la bonificación que le daba esta característica de derecho adquirido a la bonificación FONAPU para los pensionistas del régimen previsional del decreto ley 19990. ¿Por qué? Porque al formar parte de su pensión, esta bonificación FONAPU ingresa a formar parte de su esfera patrimonial. Por lo tanto, ya no podía ser suprimido o privado de él para este grupo de pensionistas, ¿no?, que pertenecían a este régimen previsional en específico. Y esto justamente se enfatiza en un proceso de inconstitucionalidad respecto de la ley 27617, emitida en el año 2002.
en el que el Tribunal Constitucional, en el fundamento tercero, analizando el derecho vulnerado, señala que en el expediente 005-2002-AI/TC, señala el beneficio otorgado por el decreto de urgencia número 034-98, que es el decreto de urgencia que crea el Fondo Nacional de Ahorro Público, no fue de naturaleza pensionaria, por lo que no puede ser considerado un derecho adquirido. Dicha norma precisaba que la bonificación otorgada se regía por sus propias normas y no le eran aplicables las reglas de ningún régimen previsional. Entonces, el Tribunal Constitucional realiza esta precisión que, como se puede apreciar, es lo que el decreto de urgencia señalaba al crear, ¿no?, el Fondo Nacional de Ahorro Público. Continuando. Y al inicio de la exposición señalé, ¿no?, que muchos de los pensionistas del decreto ley 20530, a propósito de esta sentencia de casación con motivación en serie expedida el 17 de mayo del 2024, solicitaron que se les restituya y se les reembolse el pago de la bonificación del FONAPU, porque se les había suspendido en determinado año, algunos en el 2008, 2013, 2021, se les dejó sin efecto el pago porque incumplieron uno de los requisitos. En este caso, la pensión, que no tenía que superar los 1.000 soles, superó los 1.000 soles. Entonces, la Oficina de Normalización Previsional, advirtiendo dicha situación, dejó sin efecto el pago y ya no se les pagaba esta bonificación del FONAPU a estos pensionistas que incumplían con dicho requisito. Entonces, esta sentencia de casación FONAPU motivación en serie resuelve 90 recursos extraordinarios de casación. Se establecen dos situaciones principales que pueden ser analizadas al leer esta sentencia de casación, que tiene 92 páginas. Son dos aspectos relevantes que podemos mencionar. El primero establece que para acceder a la bonificación FONAPU es imprescindible haberse inscrito voluntariamente en los plazos previstos legalmente, que, como hemos visto, se dispusieron dos plazos, ¿no? Uno primero de 120 días en el año 98, dispuesto por el decreto de urgencia que crea el Fondo Nacional de Ahorro Público, y otro plazo de 120 días en el año 2000, ¿no? En estos dos plazos tenían que realizar su solicitud de inscripción. En caso de realizarlo en una fecha extemporánea, por ejemplo, no podrían acceder, ¿no?, a la bonificación del FONAPU. En esta sentencia de casación, como lo mencioné, se resuelven 90 recursos extraordinarios de casación, de los cuales 85 estaban vinculados a solicitudes y demandas de pensionistas que requerían y pedían que se les reconozca la bonificación del FONAPU. Sin embargo, estos pensionistas solicitaron o adquirieron incluso esa calidad de pensionista ya en el año 2008, 2009, 2020, y no podían, ¿no?, cumplir con el tercer requisito para acceder a la bonificación FONAPU, que era solicitar su inscripción en estos plazos de 120 días que ya se habían consumado, ¿no?, que eran en el año 98 y en el año 2000. Entonces no cumplían con esos requisitos. El grueso de este grupo de personas que plantearon sus recursos extraordinarios de casación estaban vinculados a ello, que eran pensionistas que habían solicitado que se les reconozca la bonificación FONAPU, pero que no cumplían con este tercer requisito, que era haber solicitado la inscripción en los plazos previstos legalmente. 85 procesos relacionados a este aspecto. Un segundo aspecto, y relacionado con el tema que estamos abordando, la Corte Suprema en esta sentencia señala que la bonificación FONAPU no puede ser suprimida con posterioridad a su otorgamiento, debido al incremento de la pensión, puesto que tiene carácter pensionable. Esto es lo que señala la sentencia de casación, no haciendo un distingo entre ambos regímenes, que, como apreciamos en la diapositiva anterior, solamente para uno de ellos se reconoció el carácter pensionable y que ya no podía ser objeto de supresión o modificación posterior, porque ya formaba parte de la esfera patrimonial de estos pensionistas y era un ingreso pensionable, con carácter pensionable. Sin embargo, para el otro grupo, para los de la 19990, no se dispuso ello. No había una ley que reconociera el carácter pensionable, por lo tanto, que el pago de esta bonificación se encontraba supeditada a que estos sigan cumpliendo con los tres requisitos establecidos legalmente, puesto que en el decreto de urgencia de creación del FONAPU se señala que esta bonificación se rige por sus propias normas, y sus propias normas señalan tres requisitos expresos.
Sin embargo, la sentencia de casación realiza, ¿no? Llega a esta conclusión. Y específicamente en el considerando 11.7 señala, asimismo, de acuerdo al numeral 2.1 del artículo 2 de la ley 27617, que es la ley que reconoce el carácter pensionable de esta bonificación solamente para los pensionistas del decreto ley 19990, como ya lo hemos mencionado. Se varió la naturaleza jurídica de la bonificación del FONAPU solo respecto de aquellos pensionistas que ya la venían persiguiendo. Y de acuerdo al artículo 3 del Decreto Supremo 28-2002-EF, corresponde la restitución de dicho beneficio a los pensionistas y en consecuencia su percepción, al haber cumplido en su momento con todos los requisitos del referido marco legal. La sentencia de la Corte Suprema se hace referencia, ¿no?, al carácter pensionable de la bonificación y que por lo tanto, si cumpliste los requisitos y adquiriste, ya eras beneficiario de este bono, ya no se te podía suprimir o dejar sin efecto el pago de la bonificación. Sin embargo, como ya lo tenemos dicho y ya lo hemos expuesto, este carácter pensionable solamente fue reconocido para los pensionistas del régimen del decreto ley 19990, más no para los pensionistas del decreto ley 20530. Sin embargo, la Corte Suprema lleva a error en esta sentencia, puesto que amplía este reconocimiento de carácter pensionable de la bonificación para los pensionistas de la ley 20530, pese a que no existe reconocimiento legal, no existe ninguna ley a la fecha anterior al año 2024 que reconozca este carácter pensionable para este grupo de pensionistas. Así, en su considerando 12.46 de esta sentencia como motivación en serie, se señala: en la casación número 6685-2022 Arequipa, ponente Jueza Suprema Delgado Aybar, se resuelven las causales materiales de infracción normativa por interpretación errónea de la ley 28110 y del artículo 1 del decreto de vigencia 34-98, que es el decreto de vigencia que crea el Fondo Nacional de Ahorro Público, por los fundamentos expuestos en el cuarto y 11º considerandos de la presente ejecutoria. Se advierte que la demandante adquirió la calidad de pensionista a partir del 30 de mayo de 1996, bajo el régimen del decreto ley 20530. Es decir, que esta demandante pertenecía a este grupo para los cuales no se reconoce el carácter pensionable de la ley de la bonificación, ¿no? Continuando. Por otro lado, se verifica de autos que el accionante percibió la bonificación de FONAPU a partir del 15 de marzo de 1999 hasta el 16 de abril de 2018, por el monto de 320 soles conforme a la constancia de pagos obrante en autos, lo cual implica que la pensionista cumplió en forma copulativa los requisitos establecidos para la obtención de los beneficios otorgados por el FONAPU. Y esta parte última es muy importante porque aquí es el fundamento en el que la Suprema lleva a error, ¿no? Dice, en consecuencia, cualquier factor posterior que aumentara el valor de la pensión de cesantía de la actora no es causal habilitante para dejar sin efecto, suprimir o eliminar el goce de este beneficio de naturaleza irrenunciable. Como apreciamos, la Corte Suprema en estas pequeñas líneas hace referencia al carácter pensionable de la bonificación. Solo el carácter pensionable hace que no se pueda dejar sin efectos, no se pueda suprimir o eliminar el goce de este beneficio ya reconocido. Pero recordando nuevamente, y ya he hecho énfasis, creo que he sido bastante clara, que para los pensionistas de la ley 20530 no existía una ley que reconozca el carácter pensionable de esta bonificación. Por lo tanto, la percepción y el derecho para recibir esta bonificación se encontraba supeditada al cumplimiento de estos tres requisitos. Sin embargo, debido a esta errónea interpretación o realizada por la Corte Suprema, como lo indiqué también en la primera parte de la exposición, muchos pensionistas que pertenecen al régimen previsional del decreto ley 20530 tuvieron una falsa expectativa y pensaron que se les tenía que restituir y reembolsar el pago de la bonificación FONAPU que se les había dejado de pagar en diferentes fechas, ¿no? Algunos en el 2010, 2015, 2018, como el caso de esta señora. Y sin embargo, este gran grupo de pensionistas, advirtiendo que efectivamente
incumplían uno de los requisitos establecidos en el decreto supremo que comprende el reglamento del FONAPU, consistieron en esta situación y dejaron la situación ahí, como se podría decir. Sin embargo, debido a esta casación, es que teniendo una expectativa errónea, como podemos verlo, plantean sus pedidos en sede administrativa algunos y algunos plantean sus demandas contenciosas administrativas pidiendo que se les restituya y se les reembolse el pago de esta bonificación, que como podemos ver no les correspondía, puesto que para estos pensionistas del decreto ley 20530 la bonificación FONAPU no tenía carácter pensionable, no formaba parte de su pensión. Entonces, su percepción se encontraba condicionada a los requisitos establecidos en el reglamento del FONAP, que como ya lo hemos mencionado, es primero que pertenezcan al régimen previsional 19990 o 20530 y que sus pensiones mensuales no superen los 1000 soles. Entonces, muchos de estos pensionistas tuvieron pensiones que superaban los 1000 soles, es por esta razón que la Oficina de Normalización Previsional dejó sin efecto el pago de la bonificación. Y debido a esta sentencia es que se les da esta falsa expectativa. Continuando, y ya para darle paso al doctor Fernando, como podemos advertir, en el año 1998, mediante el decreto de urgencia, se crea la bonificación, se crea el Fondo Nacional de Ahorro Público y se señala que la bonificación FONAPU no tiene un carácter pensionable, que no forma parte de la pensión, no tiene naturaleza remunerativa y que se rige por sus propias normas. En el año 2002 se reconoce el carácter pensionable de esta bonificación, es decir, que pasa a formar parte de la pensión de los pensionistas y se realiza su pago mensualmente a la razón de 45 soles con 71 céntimos, solamente para los pensionistas del decreto ley 19990. Entonces, para ellos es un derecho adquirido, ya no se les puede suprimir o dejar sin efecto, ¿no?, el pago de esta bonificación. Sin embargo, ¿qué pasaba con los pensionistas del decreto ley 20530? Puesto que para dicho régimen la bonificación FONAPU no tenía carácter pensional. Entonces, esta es una situación que se mantenía en vilo hasta el año 2024 y que fue reconocida su carácter pensionable recién el año pasado mediante el decreto ley 1666, el cual va a ser expuesto por el doctor Fernando para que nos explique, ¿no?, cuáles son los alcances del reconocimiento del carácter pensionable de esta bonificación para este grupo de pensionistas del decreto ley 20530. Doctor, le cedo el uso de la palabra. Gracias, Bella Shakira. Entonces, mantenemos esa diapositiva allí para dejar claramente sentado, porque ese gráfico que preparaste es perfectamente ilustrativo. La bonificación FONAPU era un bono, como se dice, un plus de dinero que se le iba a pagar a los pensionistas de las 19.990 y de las 20.530. No era pensionable, el Tribunal Constitucional lo dejó claramente establecido. Es recién, por voluntad del legislador, que con la ley 27617 se declara que forma parte de la pensión y por lo tanto, como bien has anotado, forma parte del patrimonio del pensionista, esta bonificación FONAP. Y por lo tanto, a los de las 19.990 ya no se les podía retirar, ya no se les podía retraer este pago, porque asumió un carácter pensionable, como dice el cuadro, a partir de la fecha 2002 en términos de años. ¿Qué sucedió? Sucedió que los de la 20530, los pensionistas de la 20530, este, mm, conforme iba pasando el tiempo, su pensión puede ser que se estuviese incrementando, pasase los 1000 soles, y en consecuencia el FONAPU automáticamente dejaba de ser pagado, porque era una condición para mantener la percepción de la bonificación FONAPU, el que la pensión, y ahí surge la distinción entre la bonificación y la pensión, no supere los 1000 soles. Entonces, a través del tiempo, muchos pensionistas de la 20530, no de la 19990, sino de la 20530, fueron perdiendo el derecho a percibir la bonificación FONAPU, por la sencilla razón que una de las condiciones que tú has anotado dejó de cumplirse. ¿Cuál? Que la pensión no supere los 1000 soles. Son
varias personas las que seguramente han perdido el bono durante ese tiempo. Entonces, por una mala señal de esa casación, como tú bien has anotado, aparentemente, porque no se hace el distingo que aquí estamos haciendo entre estos dos regímenes y entre que por ley a los de la 19.990 se les dio desde el 2002 el carácter pensionable del bono, aparentemente hay un considerando por ahí que les daría a entender que los de la 20.530 estarían en la misma condición que los de la 19.90. Ya lo percibiste y no te la pueden retirar, pero no hacen la distinción de un régimen en pensionario con el otro. No hacen la distinción de que para los de la 19.990, por voluntad de la ley, se convirtió en parte esta bonificación de la pensión. Entonces, en los hechos, muchos pensionistas 20.530 perdieron el derecho a percibir la bonificación FONAPU porque su pensión superó los 1.000 soles. Es lógico que las personas que percibían siendo pensionistas en la 20.530 sintiesen el impacto económico, ¿no es verdad?, de recibir un bono de más o menos 300 soles menos de lo que percibían porque su pensión superó los 1.000. Entonces era fácil percibir para ellos que eso había sucedido y eso había pasado. Pero en la realidad muchos asumieron lo que es correcto, que dejaron de venir cumpliendo un requisito y por eso dejaron de percibir la bonificación. Prueba de ello es que ninguna demanda se presentó para pedir la restitución, porque muchos pensionistas 20.530 asumieron, repito una vez más, que la condición no se había cumplido. Lo que despierta el interés de estas personas es este mal mensaje que envía la casación en serie, que no hace el distingo y aparentemente con el fundamento que tú has proyectado hace un momento, los de la 20.530 también tendrían derecho como si fuesen 19.990, pero son dos cosas totalmente distintas. Entonces, se ha despertado el interés de los de la 20.530, que son pensionistas, para pedir que se les restituya la percepción de la bonificación desde el momento en el que se les retiró, que ellos son hace bastante tiempo, bastantes años atrás. Y en consecuencia, si uno agarra una calculadora pequeña y multiplica ese monto que me dejaron de pagar por el número de meses y años, resultan montos considerables que despiertan pues el interés de estas personas por reclamar y dice, la Corte Suprema ha dicho en esa resolución casatoria y mal hacen quienes la siguen sin analizar estas cosas. Por eso es un poco a veces riesgoso hacer motivaciones en serie sin tener el debido cuidado, porque si vamos a hablar de un universo de casos que vamos a solucionar con una motivación en serie, hay que distinguir siempre la paja del trigo. No vaya a ser que estemos estableciendo una solución para quienes, como en el presente caso, no les corresponde. Creo que tenemos una siguiente diapositiva, bella Shakira. Bien, entonces, fíjense ustedes en la parte superior izquierda de vuestras pantallas, el decreto legislativo que ya mencionó bella Shakira, 1666 del 24 de septiembre de 2024, es decir, nada más ni nada menos que desde el año pasado. En su tercera disposición complementaria y final, este decreto legislativo dice algo muy importante. Fíjense ustedes en el punto 1. Autorizar, ahora sí, la incorporación del monto de la pensión mensual del importe anual de la bonificación del FONAPU que actualmente se otorga a los pensionistas del régimen del decreto ley 20.530. Porque a la dación del decreto legislativo 1066, un 21 de septiembre de 2024, había muchos pensionistas 20.530 cuya pensión no había superado los 1.000 y que percibían la bonificación FONAPU. Entonces, esas personas son los destinatarios de esta disposición legal que actualmente se otorga a los pensionistas del régimen del decreto ley 20.530, que a la fecha de vigencia del presente decreto legislativo, 24 de septiembre de 2024, fíjense lo que dice la disposición: mantengan su derecho a percibirla según los requisitos establecidos en el artículo 1 del decreto de urgencia 034-98. Es decir, si acaso hay pensionistas a quienes se les retiró la bonificación porque su pensión superó, no son los destinatarios de esta norma y no están dentro de la aplicación de esta norma. ¿Quiénes lo están? Los pensionistas de la 20.530 cuya pensión no superó los 1.000
y están percibiendo actualmente la bonificación y por lo tanto están manteniendo el derecho a percibir esa bonificación según las normas de origen, la 03498 y el artículo 6 de su reglamento. Entonces la cosa es clara, la cosa es clara. Y esta disposición dice, ¿no?, que a partir de enero de este año, enero del 2025, ahí tienen la disposición que está poniendo Shakira, se incorpora a partir del pago de la pensión del mes de enero del año fiscal 2025 como parte de esto. ¿Qué significa esto? Que ahora sí, lo que se declaró en algún momento para los de la 19.990, estableciendo que esa bonificación FONAPU forma parte de su pensión y que por tanto no se les puede retirar porque ya es pensionable o es parte de la pensión, recién a los de la 20.530 le dan a quienes mantenían el derecho, a quienes estaban percibiendo la bonificación, recién se les convierte en pensionable y por tanto, obviamente, no se les puede retirar pase lo que pase porque ya forma parte de su pensión. Pero aquellas personas que siendo pensionistas en la 20.530, antes, antes del 24 de septiembre de 2024, perdieron el derecho a percibir la bonificación FONAPU, perdieron el derecho, ya no están dentro de esta norma. Y por otro lado, hay que afirmar que el proceder de la entidad FONAPU fue correcto al retirarles a los pensionistas de la 20.530 el pago de la bonificación FONAPU si la pensión superaba los 1.000. Entonces ha sido un proceder legítimo que no genera el derecho a restituir esa bonificación y mucho menos a reembolsar el monto desde que se hizo, pues se dejó de pagar. Entonces, en la sala laboral, en la segunda sala laboral de Cusco, analizamos esta situación, la estamos exponiendo, porque es bueno a veces usar estos espacios para dar a conocer por qué se toman las decisiones, explicarlas de una manera más explícita. Ojalá que los interesados fuesen más, pero nosotros cumplimos con nuestra conciencia de decir, y lo conversábamos con Bea Shakira en algún momento, creo que tenemos que explicarlo, ¿no? Tenemos que explicarlo porque las personas exigen que se les explique cuando algo se les deja de pagar o cuando algo se les retira. Y también es bueno decirles, no tienes el derecho porque puede ser que por ahí hay una voz que les dé expectativa. Y en este caso, lamentablemente, un parrafito, ¿no es cierto?, de esa motivación en serie, esa casación de motivación en serie, les ha dado la esperanza de que esto pueda ser percibido cuando no es así. Entonces, al haberse perdido legítimamente para los pensionistas de la 20.530, cuando para ellos aún no era pensionable la bonificación FONAPU porque su pensión superó los 1.000, ha sido pues un actuar legítimo de la entidad demandada, que en este caso pues es el FONAPU, de haberse retirado a estos pensionistas de la 20.530. Solo, y con esto terminamos, mi participación al menos solo a partir de enero de este año, la bonificación FONAPU que se les venía pagando a los pensionistas de la 20.530, que a esa fecha, el 24 de septiembre del 24, mantenían el derecho a su percepción, su pensión era menor a 1.000 y seguían percibiendo, recién a ellos se les incorpora en su pensión, pues la bonificación FONAPU y por lo tanto ya no se les puede retirar, ¿no? Ahora, ustedes me preguntarán, pero ¿y por qué para los de la 19.990 fue así hace tiempo? ¿Y por qué, si puedes poner el cuadrito anterior, de Shakira, por qué para los de la 19.990 salió la ley 27.617 desde el 2002 y es pensionable para ellos? ¿Y por qué para los de la 20.530 recién en el 2024 eso ya escapa, ¿no es cierto?, a un juez? Eso ya escapa al Poder Judicial. La voluntad de la ley es así y el derecho recién está naciendo para los de la 20.530 desde enero del 2025 para que aquellos que percibían al 24 de septiembre de 2024 una pensión menor a 1.000 sigan percibiendo la bonificación FONAPU. El legislador es quien establece estas cosas, ¿no? Nosotros no podemos, como jueces, establecer un derecho a favor de una persona si el ordenamiento jurídico no lo hace titular de ese derecho. No podemos inventarnos derechos a las personas si acaso la fuente legislativa no lo hace. En estos casos, temas presupuestarios, temas de remuneraciones, temas de pensiones, etcétera, son muy específicos y muy claros que tienen su fuente, pues, en la voluntad de la ley y no en otra. Creo que ahora, Bella Shakira, nos vamos a las conclusiones que puedes explicar tú.
Está bien, doctor, gracias. Bueno, las conclusiones a las que podemos y hemos arribado en la presente conferencia es, primero, que la bonificación FONAPU no fue reconocida con carácter pensionable desde su creación. El otorgamiento de dicha calidad fue paulatino. En el año 2002, para el régimen previsional del Decreto Ley 19990, mediante la Ley 6617, y en el año 2024 para el régimen previsional del Decreto Ley 20530, que se va a hacer efectivo, que se hizo efectivo recién en el mes de enero, como lo mencionó el doctor Fernando. Segundo, que el pago de la bonificación FONAPU, previo su reconocimiento de carácter pensionable, que hacía que ésta forme parte del patrimonio del pensionista, se encontraba condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 082-98-EF, razón por la que varios pensionistas que dejaron de cumplir con este requisito de que su pensión no sea superior a los 1.000 soles, fue legítimamente dejado sin efecto el pago de esta bonificación para este grupo de pensionistas, ¿no? Que dejaban de cumplir este requisito. Y tercero, actualmente el pago de la bonificación FONAPU no puede ser dejado sin efecto dado su reconocimiento legal de carácter pensionable. Ya forma parte del patrimonio del pensionista, constituye un ingreso pensionable de los pensionistas del régimen previsional del Decreto Ley 20530 y del Decreto Ley 19990, que se viene abonando de forma mensual en sus pensiones, por lo que ya no va a poder ser dejado sin efecto al constituir un derecho adquirido, como ya lo tenemos mencionado. Gracias, Villa Shakira. Si puedes dejar de compartir. No sé si entre el público en algunos minutos podamos tener un nivel de participación, alguna pregunta, alguna inquietud. Nosotros, Villa Shakira y yo, encantados de poder absolver o hacer también comentarios, ¿no? Entendemos que este es un tema muy especializado en el tema laboral, en el tema laboral público y en el tema pensionario, que no es un tema de remuneraciones, no es un tema de beneficios por tiempo de servicios, ni nada. Esto es un tema previsional, pensiones, ¿no? Entonces, el afán de esta conferencia ha sido informar, porque a veces nos metemos mucho en nuestras especialidades y no escuchamos otros temas, ¿no? Que son bastante importantes. En el Perú es difícil pensar que no haya una familia que tenga, una familia que no tenga un miembro de la 20530, de la 19990, entonces por ahí también podría ser pues el interés. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor. Doctor. Tania Medina Zaira tiene una pregunta, si podría ella hacer, encender su micrófono para preguntar directamente, por favor. Sí, le escuchamos. Buenas noches, doctor. Buenas Quien noches. le habla, quien le habla es magistrada de la Corte Superior de Justicia de Lima y también en la especialidad previsional tenemos estos casos en los cuales ustedes no les dan la razón a los pensionistas que reclaman la restitución, dado de que ya, bueno, a partir del año 2024, como informa, ya forma parte de su pensión. Para arribar a este análisis, doctor, quisiera consultarle si es que en la defensa de las posiciones de las partes que reclaman han invocado de que esta privación de esta bonificación FONAPU, si bien la ley que la creó no reconoció expresamente el carácter pensionable, también invocan que en el tiempo se ha percibido de manera regular y permanente y tendría estas características para sustentar su posición de que no pueden ser privados, al menos la pensión en este monto, que no es de 320 soles, como indica. Es mi pregunta, porque bueno, en la Corte de Lima bueno, solo puedo hablar por la judicatura que yo despacho, resuelvo en sentido contrario. Por eso que yo quería consultarle si es que las partes, cuáles son los fundamentos que invocan para sustentar esta restitución. Bien, si Bella Shakira no me ayuda un poquito más, yo recuerdo que el argumento principal, central, es que cuando les concedieron el pago de la bonificación FONAPU,
cumplían el requisito al que nos estamos haciendo referencia de que la pensión no superaba los 1.000 y que por lo tanto era una condición para otorgar el beneficio, mas no era una condición para mantenerlo. Ese es uno de los argumentos recurrentes en las demandas. No sé, Bella Shakira, si tú recuerdes otro Sí, que tenga relación con lo que ha dicho la doctora. sí. Doctor, justamente los pensionistas del decreto ley 20530 señalaban que no se les podía dejar sin efecto el pago de la bonificación porque tenía el carácter pensionable reconocido en la ley 27.617, lo cual era bastante contradictorio, ¿no? Porque como ya tenemos señalado, esta ley reconoce el carácter pensionable para el régimen previsional de la ley, del decreto ley 19.990 y no reconoce para los de la ley 20.530. Este era el principal fundamento y justamente eso también tiene sentido con el hecho de que varias de las demandas que han sido planteadas por los pensionistas son demandas de procesos contenciosos administrativos de cumplimiento de la ley 27.600. Ah, Ellos dicen, ujú, en virtud de esta ley es carácter pensionable, por lo tanto, no se me puede dejar sin efecto. ok. Eh, Gracias, ah, doctora Tania, gracias por su participación. Además, hay ujú, que recordar que el tema esto de que es regular, permanente y etcétera, es un tema más vinculado a las remuneraciones, más vinculado a la retribución por el trabajo que se hace y que si se otorga en forma permanente, en forma continua, podría así constituir un derecho laboral de origen en la voluntad del empleador. Pero aquí estamos hablando, para los de la 20.530 al menos, de algo que no era pensionable y que lo están solicitando los de la 20.530, invocando disposiciones de la 19.990. Eso ya marca una diferencia de plano y es lo que hemos hecho nosotros al analizar este caso ujú, y por lo que lo estamos compartiendo. Gracias, doctora Tania, por gracias. su participación, se lo agradecemos. Gracias. ¿Alguna otra persona que desee participar, preguntar? Doctor Fernando, buenas noches. Gilberto Gil. Hola, Gilberto, te escuchamos, dinos. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Felicitaciones a la compañera Shakira por la exposición también y a usted también, doctor. Quería preguntarle respecto al monto mensual que han determinado de 47.5, me parece. Primigeniamente, de acuerdo a la ley que han invocado, ellos tenían derecho a percibir 320 soles por cada vez, uno en abril y otro en octubre, me parece, y la suma hacían 640. Sin embargo, si se multiplica el monto mensual que se ordenó pagar como pensión, hace un monto menor. Por alguna razón se determinó ello, ¿tenía relación con el monto que la ley fijaba anteriormente o la ley que estableció que se incorpore como pensión determinó ese monto? Gracias, doctor, por la respuesta. Sí, en el análisis que nos hemos hecho, bueno, Bella Shakira también de repente puede ampliar un poquito más. El análisis que nosotros hemos hecho es un análisis conceptual. No consideramos que los montos tengan o no relevancia en este caso, ¿no? El único monto es que no supere los 1.000 soles la pensión. Simplemente ese era el requisito, pero no, al menos yo no le veo incidencia en los montos para las decisiones que hay que tomar en ese tema. No sé, Bella Shakira, si tú tengas algún punto ahí. Sí, doctor. Justamente cuando se reconoce el carácter pensionable en virtud de la ley 6.617, se señala que esta bonificación, ¿no?, va a ser abonada de forma mensual y que se van a realizar dos pagos adicionales en el mes de julio y en el mes de diciembre. Y ahí estaría ese restante al cual hace referencia el doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Muchas gracias, doctora. Disculpe, doctor Gilberto, andando en la pregunta del doctor Gilberto, si en todo caso la doctora Bella Shakira podría ser un poquito más específica en cuanto a montos, por favor. Sí, como le señalaba, cuando se reconoció el carácter pensionable de esta ley, se señaló que se iba a abonar el monto de 45.71 céntimos mensualmente y que en el mes de julio y en el mes de diciembre se iba a pagar esta cantidad también, es decir, una doble, ¿no? 45 soles por dos.
Y haciendo esta suma se llega al monto de 640 soles, que es el monto primigenio que se dispuso para el pago de esta bonificación en un primer momento destinado en 2 pagos, ¿no? En el mes de abril y en el mes de octubre, y luego cuando se reconoció el carácter pensionable de forma mensual y 2 pagos adicionales en los meses a los que hago referencia. Muchísimas gracias, doctora. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bien, yo quiero decir algunas cositas antes de despedir. Este es un tema, como lo he dicho, bastante especializado en el tema laboral público, pensionario. No es un tema, digamos, que interese a muchos, sino a los involucrados y a quienes ejercen esa defensa. Yo quiero resaltar y agradecer la participación de Bella Shakira Tito, quien es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Y quiero resaltar el hecho de que es una persona joven, es mujer, y si va a tener algún lugar en este mundo de los méritos, es por lo que ella sabe, por lo que ella conoce, por lo que ella estudia, no por el hecho de que es mujer, simplemente es por su capacidad, ¿no? Digo esto porque este sábado es el Día Internacional de la Mujer y es importante resaltar que las mujeres cada vez están generando más espacios en los que participan por su capacidad, por lo que ellas pueden hacer y no por el solo hecho de ser mujeres. Y la mejor muestra esta noche ha sido la que nos ha dado Bea Shakira, una persona joven, mujer, muy estudiosa, de mucha valía cuando ha trabajado conmigo en la de asistencia en la sala civil y un mes en la sala laboral. Y ha sido una persona que ha destacado siempre por su capacidad de análisis, de estudio, y tiene un futuro prometedor. Y con esas palabras yo le agradezco a Bea Shakira el haber participado en Cátedra Cosco. Ella ha hecho el 99.9% de la exposición y yo simplemente he hecho algunas acotaciones, pero ella tiene un buen futuro y está asegurada su participación en escenarios como este. Bien, Bella Shakira, te dejo a ti para despedirte de nuestro público. Doctor, gracias por sus palabras. Agradezco a cada uno de ustedes por haber asistido a la conferencia del día de hoy y haber realizado también sus preguntas, ¿no? Como lo mencioné al inicio, es un tema bastante importante porque involucra a un grupo vulnerable de nuestra población y, como lo menciona el doctor Fernando, siempre es necesario dar explicaciones de las decisiones, ¿no?, que se adoptan. Gracias. Gracias, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches con todos. Cuídense. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Shakira. Chao.